Prepárate mejor para tu próxima entrevista de trabajo. Hoy hablamos de un tema muy interesante y quisiera empezar preguntándole a Eric cómo te fue en tu última entrevista de trabajo y cómo te preparaste para vivir ese momento. Muchas personas se ponen ansiosas, no pueden dormir, es obviamente algo importante. Cuéntanos desde tu experiencia cómo manejaste eso, Eric. Bueno, gracias al resultado de esa entrevista estoy en este podcast en este momento. Entonces, bueno, ya te fue bien, podemos concluirlo. Ya hice spoiler. Y a todo lo que decías de que uno no puede dormir, que la ansiedad, check, sí a todo lo que estás diciendo. La verdad es que ya sabemos el resultado, me fue bien, pero sí no deja de ser retador, ¿verdad? No deja de ser retador porque no sabía lo que me iban a preguntar, cuáles eran la clase de respuestas que se iban a esperar, ¿verdad? Porque pasé por varias fases, ¿verdad? Tuve una entrevista normal, luego tuve una entrevista un poco más por competencia, luego pasé por un assessment, bueno, fue todo un journey y que yo creo que lo principal o uno de los pilares fundamentales en mi caso personal fue la gestión emocional, porque sí, ante la incertidumbre sí te da como miedillo, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué hiciste para gestionar esa emocionalidad? ¿Qué técnicas nos compartes? Respirar. Sí, por supuesto. Sí, pareciera chiste, pero es anécdota. Realmente yo creo que el tomarse el tiempo, por ejemplo, en una entrevista, cuando te hacen una pregunta y poderla reflexionar, darte como esos segundos de poder respirar y darte ese chance de pensar la mejor respuesta posible, creo que podría pensar que es una técnica que en su momento utilicé. Ahorita recordarlo un poco. Y otra cosa, y todavía yo lo hago en las implementaciones, por ahí, no recuerdo dónde leí que decían que la entrevista de trabajo empieza desde que te levantas el mismo día. Ahí es donde empieza la entrevista. No es cuando llegas al lugar o estás en la llamada, sino que es qué es lo que haces de previo antes de que tenga la entrevista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser esa mañana? ¿Va a ser una mañana rápida o mejor una mañana más lenta? Me voy a tomar las 3 tazas de café que me tomo normalmente, que probablemente me suban el cortisol, o me tomo una tacita 2 horas antes y mejor agua. Son cosas que en mi caso personal sí recuerdo que hice con intencionalidad, porque el previo es importante. No se meta con mi café. Bueno. Dijiste varias cosas interesantes, ¿verdad? Empieza desde la mañana, incluso yo me atrevería a decir, Erika, ¿qué pensás tú? Que sí, empieza desde mucho antes, ¿verdad? Sí, claro. En esa preparación que viene de días anteriores. Sí, de acuerdo. Porque, digamos, por un lado creo que es muy importante prepararse en términos de tener diferentes ejemplos que te permitan tener flexibilidad a la hora de contestar. Porque, como bien lo decías ahora, no sabes exactamente qué te van a preguntar. Y yo creo que más allá, digamos, de como de prepararse para tener una postura y que se vea más bien algo real, es decir, qué ejemplos de mi vida, qué ejemplos de mis trabajos anteriores me hablan de esas cosas que podrían ser valoradas por las organizaciones y que inclusive yo me siento orgulloso, ¿verdad?, de haber ejecutado. Porque entonces, si tienes como esos ejemplos y los tienes claros, tienes identificados los resultados, tratas de recordar para que no sea como en frío, ¿verdad?, que estás tratando de recordar lo que viviste, vas a estar muchísimo más natural y flexible a la necesidad que está teniendo el entrevistador y por tanto la empresa para la cual estás aplicando. Pero eso toma algún tiempo, ¿verdad? Claro. O sea, no es como que en la mañana yo me puse y, ay, ¿qué voy a decir?, ¿verdad? Sino más bien, ¿cómo te vas preparando? ¿Cómo vas documentando esos logros que tienes? Inclusive yo digo, uno siempre se prepara, inclusive cuando tienes un trabajo, Sí. ¿verdad? Poder identificar, uy, de esto me siento orgulloso, esto lo hice muy bien, esto es un aprendizaje. Claro, y son logros y también me parece prepararse con ejemplos de competencias laborales como la orientación al resultado, ¿verdad? ¿Qué ejemplo puedo dar? O
o de negociación o de comunicación, que esa siempre la preguntan, ¿verdad? Son traer ejemplos que realmente le den al entrevistador esa evidencia de que tienen la competencia, ¿verdad? Estaba pensando ahora cómo se preparan las personas para las entrevistas difíciles, y no, para las preguntas difíciles más bien. Por ejemplo, ¿por qué saliste cuando la salida fue difícil? No sé si lo han experimentado o han escuchado de alguien que pasa por ahí. Sí. ¿Cómo lo maneja una persona? Sí, yo ahí creo, bueno, yo casi siempre cuando hacemos consultoría o asesoría en ese tipo de temas, ese es uno de los puntos medulares, ¿verdad? ¿Cómo vas a explicar tu salida? La vas a explicar, por ejemplo, desde el enojo. Eso lo van a identificar inmediatamente y va a poner al entrevistador a dudar. A nuestra persona, ¿por qué se siente esa emocionalidad? Que tal vez uno no sepa explicar de dónde viene, pero ante la duda, los entrevistadores, sinceramente, vamos a hablarlo así, descartando. Porque no queremos jugarnos un chance de traer a alguien que nos genera ese tipo de dudas. Sí. Entonces creo que es muy importante, hablando de la preparación, en decir, ok, bueno, no solo qué es lo que voy a decir y qué postura voy a asumir, no, sino poder llegar habiendo trabajado las razones por las cuales salí de la empresa, Y que sea real. que sean reales, Sí. y que yo pueda estar en paz con eso, porque cuando no estoy en paz, eso se va a notar. Sí, y para mí como entrevistador es muy importante que el candidato sea honesto y que no me dé una respuesta trillada, porque eso uno lo ve, lo percibe, ya la experiencia de tantos años y uno descarta, porque si no me puedes ser sincero en la entrevista, ¿qué puedo esperar después? Y me ¿verdad? encanta ¿Qué es eso lo que que estás dices, diciendo? porque tengo un ejemplo así, respuesta trillada. Sí. ¿Por qué saliste de la empresa? Es que ya había llegado a mi tope. Ajá, sí. Entonces ya era importante para mí por un tema de crecimiento buscar otra opción. Y entonces cuando te vas al currículum y ves que la persona no creció, que se movió hacia algo muy similar, o inclusive, ¿verdad? A veces hasta más abajo que el rol que estaba ejecutando, ahí vos decís, si no, definitivamente esto no me está calzando en la historia, ¿verdad? Porque esta persona no renunció para algo mejor. Entonces es muy, y decime si eso no lo dice. Lo dicen, eso lo dicen mucho o porque hay mucha inestabilidad laboral que hoy en día eso está en todas partes. Entonces no es una razón de salida. Sí, entonces yo pensaría que es importante la autenticidad, 100%. la coherencia, porque si no te das cuenta por el currículum, te das cuenta con una llamada telefónica o inclusive te das cuenta por otros comentarios. Y yo sumaría un elemento adicional y es y creo que va de la mano con lo que decías, hay que utilizar asertividad y hasta cierto punto también elegancia a la hora de hablar de una experiencia previa que tuviste, ¿verdad? Porque eso también lo notamos, los entrevistadores, los líderes que les toca entrevistar lo notan, y hay que tener cuidado con eso de, ¿verdad? Independientemente, porque aquí podemos hablar de miles de casos hipotéticos, pero tus experiencias previas sí, son parte de tu vida, de algo te sirvieron, e igualmente procuramos no hablar mal de las experiencias pasadas, creo que es importante. Me encanta eso que dices, porque es verlo como aprendizaje. Sí, sí. Y cuando un entrevistador está conversando contigo y ve que vos tenés esa disposición de aprender, eso también la vas a traer al rol que Sí, estás claro. reclutando. Entonces definitivamente impacta. Es que los trabajos no dejan de ser una relación más en la vida. Eso es como si fuera tu exnovia. El mismo. O sea, hasta cierto punto. No sé si me explico. Claro. Es una relación más. Así como manejas tus relaciones personales, tu vida, tus relaciones laborales andan por ahí también. Y usualmente, aunque haya dolido la salida o lo que haya pasado antes, usualmente hay muchas cosas buenas que esos trabajos nos dejaron y creo que uno tiene que apegarse a eso para poder expresarlo desde donde, como tú lo decías anteriormente. Hay otro tema que quisiera abordar y es muchas veces
vamos a una entrevista y no sabemos si realmente este es el rol o el puesto o la empresa que queremos, pero necesitamos un trabajo y queremos convencer de que este es el trabajo soñado cuando en el corazón, en el fondo, ¿no? Esa autenticidad tal vez no estamos seguros, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones hay para las personas en esos casos? ¿Deberían de ir a la entrevista? ¿Deberían de esperarse a encontrar algo que va más con lo que ellos quieren, a pesar de que necesitan el ingreso? No es una respuesta fácil, puede que no haya una respuesta única, ¿verdad? Pero, ¿ustedes cómo lo manejarían, siendo usted? Bueno, yo personalmente creo que si el rol calce de alguna forma con mis expectativas. Y, por ejemplo, no estoy 100% segura porque no conozco suficiente la empresa. Escuché algo de la empresa. ¿Verdad? Cosas como que me puedan hacer dudar. Yo digo, yo voy a ir a la entrevista a ganarla. Después decidiré en función de interactuar con las personas que me entrevistan, de ver cómo se organizan, de las preguntas que voy a ir a hacer. Ahí decidiré si ellos me ofertan, si quiero o no esa oferta. Porque lo que pasa es que a veces tenemos juicios que interfieren en, ¿verdad? Antes de que yo vaya a una entrevista. Entonces decir, no, esa no la quiero. Me parece que podría ser prematuro, lo que decís. Que no necesariamente sea cierto. Sí, y estás hablando de algo que es muy importante, y es que la entrevista es para ambas personas, es para el entrevistador y para el candidato también. Y qué importante llevar preguntas para la organización también. Bueno, yo tengo un cliente que determina si contrata a alguien en función de las preguntas que hace. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque parte de sus valores es tener, ¿verdad? Tener personas que sean curiosas. Esa curiosidad y esa disposición de pensar es indispensable. Claro. Entonces, ¿qué mejor forma de evaluar si alguien tiene la curiosidad que haga buenas preguntas? Y algo muy interesante que también pasa a veces es que donde se abre el espacio para las preguntas, la persona empieza a preguntar, ¿y cuáles son los beneficios que voy a recibir? Sí. Y automáticamente, aunque sea, y les digo, conozco empresas que tienen los mejores beneficios del mercado, pero aún así no se siente bien. Cuando te hacen en una primera exploración, ¿qué beneficios tengo? Porque ¿y quién da ahí, verdad? Tenemos que dar ambos. Sí, es que en ese tipo de preguntas me da la impresión de, bueno, ¿y qué gano yo con esto? Exacto. Y creo que no es la posición en la que uno debería llegar, digamos, en una entrevista. Así que es cierto que yo creo que detrás de una persona que hace preguntas hay ciertos elementos importantes que le puedan dar pistas, digamos, al entrevistador. Por ejemplo, que es una persona que reflexiona, es una persona que tiene curiosidad, una persona que quiere aprender, ¿verdad? Una persona que realmente se preparó antes de la entrevista. Entonces, no es solo hacer preguntas, es lo que significa el llegar con preguntas, pero preguntas, digamos que no sea ¿qué gano yo con esto? O sea, ¿qué me vas a dar? O cosas que ya se te contestaron. Preguntas del rol. Para ir cerrando en esta fase y dejarle a los que nos ven o escuchan algunas recomendaciones, ¿qué serían una o dos cosas que recomendarían hacer, ya sea antes o durante la entrevista, que de fijo no puede faltar? Yo pienso que es importante prepararse para no estar desesperado. Ah, me encanta. ¿Verdad? Porque la desesperación se nota. ¿Y cómo se nota? Con nerviosismo, con ansiedad, con inseguridad. Entonces puede ser que por estar vos preocupado por tener ese trabajo sí o sí, te despreocupes de lo que es importante, que es poder vender tus ideas, comentar sobre tu experiencia de una forma segura. Claro, es como fluir con el universo, digo yo. Será lo que será. Si no te dan el trabajo, es porque ese no era el tuyo. Muy bien. Yo creo que es beneficioso ir con la mentalidad de que vas a ir a una conversación. Porque a mí me parece que un elemento importantísimo en una entrevista es conectar.
o en otro. Pero si vamos con la mentalidad de que es un interrogatorio, yo creo que ahí vamos a perder autenticidad y conexión. Y por otro lado, enfocarse en lo que yo puedo aportar y no tanto tratar de impresionar. No sé si me explico. Claro, claro. Y ver cuáles son mis fortalezas, hacer ese trabajo de autoconocimiento me parece importante. Excelente. Bueno, yo voy a cerrar con parte de esa preparación también es buscar más sobre la organización, sobre su cultura, buscar la gente en LinkedIn, quien trabaja ahí, cómo son, que te dé esa información que incluso puedes después usar para hacer preguntas importantes. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio y no olviden vernos en las redes sociales, tanto en Spotify como en YouTube.